poquito de para que podamos empaparnos mejor. No sé si lo leen bien, pero la fuente de esto lo saqué del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y Bienestar Social. La Junta de Andalucía tiene unos, digamos, protocolos de salud que están muy buenos, tanto que el Servicio Canario de Salud ha adoptado varios de estos temas. Esto fue hecho en el 2013, sin embargo, está perfectamente vigente. Y yo le hice llegar a Iraimar, son como un conjunto de folletos, es un libro donde están todos los folletos porque va especialmente dirigido a pacientes y familiares. Vamos a ver si se los hacemos a llegar a través del grupo para que ya ustedes en casa con calma lo puedan leer, ¿vale? Y solamente saqué estos datos que les puse más adelante de por qué estamos hablando de ansiedad de un informe que se hizo acerca de la salud mental en datos en atención primaria. Este estudio se hizo en el 2017 y se publicó en el 2020, pero sin embargo vemos algunos datos alarmantes. Y fíjense que le estoy hablando antes de la pandemia. Todos estos datos empeoraron después de la pandemia. El objetivo de esto es que aclaremos conceptos, aportemos información y orientación, enseñemos a formar y ayudar como individuos y como cristianos a otras personas y identificar estos trastornos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trastorno de ansiedad lo padecen aproximadamente el 6,7% de la población. Yo estuve buscando así a grosso modo y hay como 48 millones de españoles y si sacamos el 6% de eso son alrededor de 3 millones de personas que sufren en algún momento de ansiedad de su vida. Y estos son datos del 2017, como les digo, antes de la pandemia, esto ha empeorado. Personas que incluyen signos y síntomas, o sea, no tienen un trastorno diagnosticado, pero tienen síntomas, ya subimos al 10%, 4,8 millones de personas. Y personas con trastornos depresivos, ya el 4% es un poquito menos. Y el trastorno depresivo va aumentando a medida que aumenta la edad. Es decir, nuestras personas mayores tienen mayor propensión a sufrir de depresión que las personas jóvenes. Sin embargo, hemos visto una conducta que es que los jóvenes de hoy en día no están aprendiendo cómo lidiar con las situaciones del día a día. Nuestros padres quisieron tenernos entre algodones, protegidos. Yo no quiero que mi hijo viva por lo que yo viví. Y eso ha hecho que los jóvenes de hoy en día cualquier cosa les genere ansiedad. Y la gente se lo ha tomado a chiste de que, ¡ay, ansiedad! ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestra generación de jóvenes a lidiar con los problemas del día a día. Y eso genera ansiedad sin llegar a ser un trastorno patológico y lo vamos a ver más adelante. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a personas diagnosticadas, a personas que tengan síntomas, a personas que trabajen en el ambiente sanitario, amigos, familiares, maestros y personas que deseen ayudar. Siempre que hablamos de estos temas, nosotros nos vamos a encontrar con primero, identificar personas que lo están padeciendo. O sea, yo estoy en una charla y me identifico, mira, mi vecino está viviendo esta situación. Segundo, lo estoy viviendo yo. A veces las personas no se dan cuenta de que están viviendo una de estas circunstancias. Entonces también es importante para nosotros. Pero si usted además trabaja con jóvenes o trabaja en educación, puede verlo en sus alumnos y como cristianos podemos verlo en personas con las que nos relacionamos, estudios bíblicos, personas que invitamos en el día a día y por supuesto si trabaja en el ambiente sanitario más. Bueno, voy a tratar de darle un poquito rápido, son 24 diapositivas nada más para que demos tiempo de hacer preguntas, ¿vale? Las preguntas siempre es donde más retroalimentación hay y es la parte más interesante de esto porque es la idea que aclaremos dudas. Vamos a empezar hablando de depresión. Y si pueden ver allí, esta imagen me pareció muy interesante porque esa chica que está allí más o menos tiene todo lo que aporta la depresión. Vemos una batería que está desgastada, o sea, las personas con depresión suelen ser personas que no se sienten bien. A veces están eufóricas por ratitos cortitos, pero generalmente son personas que están agotadas todo el tiempo, aunque duerman mucho o aunque no estén durmiendo, porque pueden tener cualquiera de los dos problemas están agotadas. Son personas que tienen dolor, por eso está ese corazón roto allí. Todo el tiempo están con dolor, con tristeza, con melancolía, están con un pensamiento negativo.
la mente está embotada y ven como el cerebro como una maraña, o sea, no piensan con claridad y tienen cambios bruscos de humor que no siempre se van a manifestar con tristeza. Muchas veces se manifiestan con ira, con rabia, con discusiones. Una persona que habitualmente no era así, tú la ves que ahora se la pasa peleando con todo el mundo. Y la gente a veces no logra identificar la ira como una manifestación de un trastorno depresivo. A ver, aquí. Ajá. La depresión, como dice esa diapositiva, es una enfermedad. Esto es una de las cosas fundamentales que quiero que se lleven hoy. Es una enfermedad, como si dijéramos diabetes o una úlcera en el estómago, en las piernas o lo que sea. Es una enfermedad. ¿Por qué quiero que se lleven muy claro que es una enfermedad? Porque lamentablemente en el día a día hemos tenido la idea de que la depresión es, ay, pero ¿por qué vas a estar tú triste si tienes tu familia, tu esposo, tus hijos, tienes dinero, tienes casa, trabajo, eres cristiano? Entonces creemos que es una cosa de inconformidad, creemos que es una cosa de no echarle ganas, es una cosa de pesimismo y creemos erróneamente que es cuestión de la persona. Y no hay nada peor que una persona que está deprimida, con la autoestima baja, que se siente la peor cucaracha del mundo y alguien le dice, ay, pero no estés triste, como si fuera una cosa así de fácil. Es una enfermedad y necesitamos que lo veamos como enfermedad para poder tomar las medidas pertinentes. Para hablar de depresión y por lo tanto de enfermedad se requiere, o sea, las personas tienen un amplio abanico de emociones. Es normal que si a alguien se le murió su mascota esté triste. O sea, el perrito que llevaba 15 años es un miembro de la familia. Si alguien perdió su trabajo y está agobiado porque no sabe cómo pagar la renta, es normal que esté triste. Entonces, nosotros tenemos un amplio abanico de emociones y podemos estar tristes en un momento de la vida, pero cuando sabemos que hay un problema, pues allí dice, si estos sentimientos se presentan de forma casi continua durante un periodo superior a 2 semanas, o sea, que estos sentimientos se prolonguen en el tiempo y que causen malestar importante en una o varias áreas de la vida, dificultad o imposibilidad de levantarse, ir a trabajar, salir a hacer las compras. Cada vez que nosotros hablamos de un problema, digamos, psicológico, si ese problema interviene con tus relaciones interpersonales y con tu desarrollo de tu vida diaria, es un problema que necesita intervención, ¿vale? Y parece mentira, pero estas personas que tienen depresión, fíjense que dice allí, no pueden levantarse de la cama. Hay personas que no se pueden levantar de la cama y nosotros, por ejemplo, como sanitarios, a veces el sistema no lo permite. Y es muy fácil una cita telefónica, pero nosotros necesitamos ver a esos pacientes, porque hay pacientes que tú los ves y llegan en pijama a la consulta, o no se cepillaron, no se peinaron, no se maquillaron, y tú dices, mira, pero si doña Pino siempre venía con el pelo de peluquería y tiene 5 dedos de raíz, eso no es normal en ella, ¿no? Porque ella habitualmente se teñía su cabello todo el tiempo y no lo está haciendo. Esta persona me ha cambiado la cita presencial todas estas veces y me la ha puesto telefónica. Entonces son cosas que a veces van pasando por alto y es importante porque hasta ese punto llega. Las personas les cuesta inclusive bañarse, hacer el aseo de la casa, cuidar de los niños, cuidar de otras cosas en casa. Esta está un poquito recargada, pero se las voy a leer aquí. Dice, ¿qué personas corren mayor riesgo de desarrollar depresión? En realidad, cualquier persona puede desarrollar depresión y eso es otra cosa que quiero que se lleven. O sea, no es cuestión de mujeres, no es cuestión de jóvenes, no es cuestión de viejitos, no es cuestión de débiles, no es cuestión de cristianos o de no cristianos. Cualquier persona, inclusive una persona con dinero, con poder, graciosa, puede sufrir en cualquier momento de la vida de depresión. Pero hay personas que tienen, digamos, mayor predisposición. Por ejemplo, personas que han vivido un suceso estresante, una pérdida reciente de un familiar, por ponerles un ejemplo, un accidente de tránsito, una enfermedad. Personas con estrés crónico, o sea, personas que por su trabajo, su vida, las circunstancias tienen un estrés que se prolonga en el tiempo. Aquellas personas que han perdido un empleo tienen dificultades para encontrarlo.
uno de los grandes problemas, sobre todo para personas emigrantes que no consiguen un empleo, porque a lo mejor si estás en tu casa, tu madre, tu hermana, tú vives en tu casa de tus padres, alguien te echa un cable, pero si tú no tienes, vives en un sitio donde no tienes a nadie, pues el agobio es mayor. Eh, las mujeres tienden a experimentar más esto debido a los cambios hormonales. De hecho, hay personas que según el ciclo menstrual pueden presentar ciertos días que se llama síndrome disfórico premenstrual, que tengan la habilidad emocional y eso, pero entonces entre las mujeres hay mayor predisposición a esto. Historia familiar, o sea, cuando tenemos antecedentes de familia que haya sufrido de depresión, personas que han tenido infancias difíciles o infancias traumáticas, un niño que haya sido abandonado, que haya tenido problemas sociales, mujeres embarazadas, personas que sufren de ciertas enfermedades físicas, personas que tienen algún otro problema de salud mental. Por ejemplo, una persona que tenga, digamos, un trastorno de esquizofrenia, un trastorno de insomnio, otra enfermedad, demencia, puede tener asociada depresión. Personas con algún desequilibrio químico, algunos tratamientos inclusive pueden predisponer para sufrir de depresión. Otros que han tenido eventos personales, o sea, si ya yo he tenido un episodio anterior de depresión, soy más propensa a hacerlo a futuro. Y hay personas muy sensibles a la exposición a la luz solar. Entonces hay personas que durante invierno, sobre todo en esos países nórdicos donde la luz del sol son apenas 2, 3 horas al día, hay personas que durante esos periodos tienden a sufrir más de depresión. Y personas que tienen dificultades para adaptarse. Por ejemplo, los emigrantes, un trabajo nuevo, situaciones, esto se llama reacción de adaptación. ¿Cuáles son las causas? Son múltiples, ¿vale? Como ya les estaba diciendo. Por lo general existen ciertos factores que son relacionados a la persona y ciertos factores que son relacionados al ambiente. Los factores que preparan el terreno son factores de riesgo y los factores que lo desencadenan son factores precipitantes. Y básicamente podemos tener factores genéticos, que es la predisposición que ciertas personas tienen. Aquí hay dudas, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo crecí en una casa donde mi mamá sufría de depresión, yo puedo haber aprendido conductas de mi madre depresiva o las heredé. Entonces todavía no se han aislado factores genéticos asociados, pero hay cierta línea de investigación que asocia ciertos genes. Pero sí sabemos que, por ejemplo, el hecho de ser mujer, por los cambios hormonales que sufrimos las mujeres o ciertos tratamientos como las píldoras anticonceptivas, pueden predisponer para esto. Factores biológicos. Esto tiene que ver, esta es la hipótesis más ampliamente aceptada ahora. Dice que la depresión y la ansiedad tienen que ver con desequilibrios en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se liberan en nuestro cerebro y que transmiten la información. Alegría, felicidad, tristeza, todo se media por neurotransmisores. Hay personas que sencillamente tienen un desequilibrio y son los típicos que te preguntan, pero ¿por qué? Porque yo, si todo está bien en mi vida, ¿por qué yo me siento tan miserable, tan mal? Y es que lo más probable es que tenga un desajuste en los neurotransmisores. No tiene nada que ver con factores desencadenantes, ni antecedentes, ni nada de esto. Y los factores sociales que tienen que ver, bueno, tuve un problema, terminé con mi novio de toda la vida, mi esposa falleció, perdí el trabajo, no tengo dinero, se llevó mi casa al volcán, como lo vimos ahora en La Palma, un accidente natural acabó con todas mis propiedades, X cantidad de cosas. Y luego tenemos otros factores, por ejemplo, las enfermedades crónicas, las enfermedades que son postrantes, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy común. Una persona que tiene un accidente de tráfico y se fractura la pierna en 3 partes y ahora tiene que estar con un yeso 3 meses postrado en su cama cuando era deportista, era ciclista, trabajaba, era súper activo y estaba involucrado en todas las actividades que podía y ahora está encerrado en su casa 24 horas al día con la pierna allí y después de que le quiten la escayola, ahora le falta aprender a caminar otra vez con todo el dolor que le lleva. Esa situación es una enfermedad que puede generar en depresión o ansiedad en esa persona. ¿Por qué? Porque es un cambio muy abrupto. También le pasa, y ojo, a las personas cuando se jubilan.
me ha pasado un montón, que llega, es que desde que me jubilé estoy así. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían un ritmo de vida, un horario de acostarse, de despertarse, se sentían útiles, productivos y de repente están en casa sin saber qué hacer. Entonces, estas personas tienen mayor predisposición a sufrir de ansiedad y de depresión. Vale, más o menos cómo son los síntomas. Pues ya les dije más o menos, lo hemos ido averiguando, ¿no? En cuanto a la conducta, o sea, tenemos síntomas que afectan la conducta, las emociones, los pensamientos y los síntomas físicos. En cuanto a la conducta, por ejemplo, podemos tener ataques de llanto, aislamiento de otras personas, descuido de la responsabilidad. Lo que les decía, mira, no he llevado a los niños al cole. ¿Por qué? Porque no me puedo levantar para llevarlos al cole. O sea, o no he hecho la casa, no he hecho el aseo de la casa. ¿Por qué? Porque es que no me siento con ánimo. Y pérdida de interés por cosas que antes les gustaba. Por ejemplo, es que yo cuidaba mis plantas en el jardín y ya no quiero cuidar las plantas. Inclusive pérdida de la motivación. Personas que tú las decías, mira, es que yo quiero estudiar, quiero montar un negocio, quiero hacer esto y ya tú los ves, no, ya yo no quiero hacer nada. En cuanto a las emociones, ya les decía, hay un amplio abanico de emociones que se asocian a trastornos depresivos. Tristeza, ansiedad, culpa, ira, cambios de humor, falta de emociones. Esto es interesante, el embotamiento afectivo, gente que está aplanada totalmente. O sea, no están tristes, no están bravos, no están molestos, nada. Un cuadro, no hacen nada, o sea, no responden. Y pasa mucho en un momento de la vida en que la gente dice, no, está en shock, no lo ha terminado de asimilar, pero a veces son personas que ya llevan todo este proceso de depresión y llega un momento en que como que el cerebro se desenchufa, se desconecta para tratar de poner en reposo y que la persona se sienta aislada de ese dolor que está pasando. Y sentimientos de desesperanza. Son personas que son muy negativas, que sienten que la cosa no va a mejorar, que están en un agujero, que no hay forma de salir, que no hay futuro, que no hay posibilidad. En cuanto a los pensamientos, obviamente esto es muy importante tanto en la ansiedad como la depresión. Son pensamientos muy severos, son pensamientos de autocrítica, sentimiento de culpa, preocupación, pesimismo, problemas de memoria. Esto es importante que lo veamos porque son personas que se olvidan si dejaron la estufa encendida, se olvidan si dejaron dónde dejaron las llaves del coche, se olvidan de muchas cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro está sobretrabajando. Nosotros en el día a día hay cosas que hacemos automáticamente. O sea, ya estamos acostumbrados a que dejo las llaves del coche en el mismo sitio, ya tengo mi rutina del día a día, ya yo hago cosas automáticamente. Llego a mi casa, pongo las llaves en el llavero, después enciendo la luz, después voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro y ya yo lo hago automáticamente. Pero cuando yo estoy eh, como dice Miguel Ángel, rumiando ideas, con ideas repetitivas, repetitivas, repetitivas. No sirvo, no sirvo, no sé, yo tengo que hacer algo con mi vida, soy una persona miserable, estoy muy triste. Y ellos están constantemente con estos pensamientos. La memoria se despista y las cosas que hacemos automáticamente dejamos de hacerlas. Requieren un esfuerzo adicional. Por eso las personas suelen tener estas afectaciones. Falta de concentración por lo mismo, dificultad para la toma de decisiones, confusión, pensamientos referentes a que otras personas les vean mal. Son personas que suelen tener, piensan que los demás los están juzgando. Por ende, la importancia de, no, de llegarles nosotros, pero ¿por qué estás triste? Pero si tú eres cristiano, pero si creemos en Dios, porque de por sí ellos ya están mal, creen que ustedes los están viendo peor y si nosotros les llegamos así, o sea, qué mal cristiano soy, o sea, Dios mío, perdóname que soy una basura humana porque no estoy feliz cuando tú te moriste por mí. Entonces nosotros necesitamos saber cómo abordar a estas personas. Y luego están los síntomas físicos que pueden ser muy, pero muy variables. Puede haber sensación de cansancio, falta de energía, esta es una de las cosas más frecuentes. Puede ser que la persona duerma mucho, que pase horas durmiendo, horas, días enteros en la cama,
o que duerma muy poco, que no esté durmiendo nada, que se pase, le lleguen las tantas de la madrugada sin dormir. Puede estar comiendo en exceso, darse atracones de comida o que no esté comiendo para nada o que tenga pérdida del apetito. Puede haber estreñimiento, inclusive en algunas personas diarrea. Puede haber pérdida o aumento de peso, ciclos menstruales irregulares. El estrés es una de las causas que se ha determinado que afecta el ciclo menstrual de las mujeres. Eh, pérdida de apetito sexual, dolores sin explicación aparente. Con esto de los dolores es muy importante porque a veces hay personas que te llegan, vengo porque tengo vértigo, o les da vuelta a las cosas. Y cuando tú te dedicas un tiempo, que la verdad es que no siempre tenemos tiempo, pero a veces hay pacientes que Dios como que te dice, mira, a este dedícale, ¿no? A este tiene un problema, tengo que pararme un momentito y hablar aunque me retrase en la consulta con los demás. Cuando tú empiezas a preguntar, pues resulta que se discutió con su pareja, tiene un problema con la legalidad de los niños, está pasando por una situación muy estresante, se levanta con el cuello así, le tocas aquí y da el grito en el cielo, resulta que tiene una contractura cervical tan severa que le está produciendo el vértigo. Entonces, a veces la gente en la consulta se molesta cuando tú le dices, mira, lo que tienes es un problema de ansiedad, se molestan. Ay, ustedes los médicos ahora todo es ansiedad, porque van por náuseas y es ansiedad, van por palpitaciones es ansiedad, van por dolor en el pecho es ansiedad. Pero es que cuando tú interrogas, buscas, te das cuenta de que no hay ninguna otra explicación aparente, pero sí hay una circunstancia desencadenante que puede estar asociada. Entonces, los síntomas pueden ser muy variados. ¿Cómo saber si estoy deprimido? Pues los síntomas más frecuentes suelen ser cambios en el estado de ánimo. Recuérdense que son síntomas que son casi constantes, que duran más de 2 semanas y que alteran mi vida diaria. Pérdida del interés en actividades que son por lo general placenteras, o sea, personas que dicen, mira, me gustaba jugar videojuegos, me gustaba leer libros, ir a la iglesia, personas que cosas que le gustaban ya no le gustan, problemas con el sueño, o sea, sueño no reparador, mucho sueño, poco sueño, ansiedad constante, hay momentos en que se agudiza, o sea, hay momentos de la vida en que la ansiedad en situaciones normales es peor. Dice, mira, es que cada vez que voy a presentar un examen en la universidad siento que me voy a morir y yo a mí eso no me sucedía antes. Irritabilidad inusual, que requiere una gran cantidad de energía para controlarse. O sea, cada vez que yo voy a hablar con esa hermana es que me pongo, que tengo que, me tiemblo toda y tengo que encerrarme en el baño 10 minutos, contar hasta 20 para yo poderme calmar. Y eso antes no me parecía, no me sucedía. Cansancio excesivo o enlentecimiento en los movimientos, incapacidad para funcionar y llevar a cabo tareas cotidianas, mayor sensibilidad al ruido y cambios no habituales en el apetito. Es muy común que las personas o no tengan hambre, o sea, me ha tocado de los dos, o se den atracones, inclusive que se levanten de la cama a dar atracones y después de que se dan un atracón se sienten mal por haberse dado el atracón y después engordan y se sienten mal porque están gordos. Entonces entra ese ciclo vicioso que se va retroalimentando. Y además hay un problema que generalmente las personas que comen por ansiedad comen alimentos que no son adecuados, afectan la microbioma intestinal y hace que se secreten neurotransmisores que hacen que empeore la depresión. Eso se está estudiando ahora, o sea, qué efecto tienen los azúcares refinados, los ultraprocesados, las grasas vegetales en la depresión y en la ansiedad que estamos viendo actualmente. Preguntas frecuentes con respecto a esto. La primera pregunta es, ¿tiene tratamiento? Y sí, tiene tratamiento. De hecho, como cualquier enfermedad, hay que tratarla. O sea, si yo tengo un paciente que es diabético, yo puedo hacer mucho con la dieta y el ejercicio, pero si yo no le pongo insulina, no estoy tratando el problema de raíz. Entonces, a veces el echarle ganas, el pasear al perro, el disfrutar de los atardeceres, el reunirse con los amigos no es suficiente, hay que tratar. Y la calidad de vida mejora, o sea, el dolor que sienten estas personas mejora en un 90% con el tratamiento. ¿Es una cosa que me afectará de por vida? Esto no siempre es así, o sea, a las personas les preocupa mucho que si me diagnosticaron hoy con un trastorno de depresión o ansiedad, para siempre voy a tener ese estigma, ¿no? Las personas suelen tener episodios.
se mejoran y hay gente que más nunca en la vida le da. Fue una circunstancia muy puntual en su vida y la pasó. Pero sí que una vez que hemos tenido un proceso de ansiedad, tenemos mayor predisposición a hacer otro a futuro, pero no necesariamente es algo que nos afecte de por vida. La pregunta clave, ¿es por mi culpa? ¿Es porque soy débil? ¿Es porque no tengo bastante fuerza de voluntad? No. A mí me han preguntado personas, o sea, de verdad llorando, que te dicen, pero doctor, es que no entiendo por qué yo me siento así. Si es que tengo mi esposo que me ama, tengo mis dos hijas que me quieren, tengo la casa de mis sueños, acabo de terminarla de construir, tengo trabajo, no tengo problemas económicos, ¿por qué? Entonces, a veces, como yo les decía, no es cuestión de que haya un desencadenante o no. Hay personas que viven situaciones mucho peores y más estresantes y no les pasa nada, mientras que hay personas que con lo más mínimo caen en una depresión. Entonces, esto es una enfermedad que no suele estar asociada, o sea, no suele ser culpa de la persona, vamos. No, usted no tiene la culpa de que usted le haya dado gripe, generalmente, ¿no? Si hay cosas predisponentes, o sea, hay ciertos hábitos que me mantienen más sano, sí, o sea, yo puedo tener mi mente cultivada, puedo saber cómo afrontar problemas, puedo afrontar la ansiedad en mi día a día, puedo tener una relación sana de oración con Dios, puedo tener una relación sana con mi familia, eso me va a ayudar, pero no te va a evitar que tú sufras en algún momento de ansiedad. ¿Qué otras patologías están asociadas? Pues ya le decía, las enfermedades crónicas como la diabetes, el lupus, las enfermedades autoinmunes pueden estar asociadas con depresión. El cáncer, estos casos en las enfermedades neurodegenerativas, en los cuales el prospecto de vida no es muy alentador, pueden estar asociadas a depresión. Necesito una baja laboral, esto es muy importante. Ahora es muy común que cojan bajas laborales por ansiedad. A la gente le encanta porque las bajas laborales por ansiedad, me vieron en una fiesta tomando alcohol, es que yo tenía que salir a divertirme para poderme despejar. Entonces no hay como que un sobreseguimiento si te ven distrayéndote en la playa con un daiquiri en la mano y todo contento por allá y dicen, mira, pero es que yo vi a María Virginia en la playa ya tomando alcohol y eso, es que ella tiene ansiedad y pues necesita ir a la playa. Pero sí es cierto que a veces hay que hacerlo de las bajas laborales, a veces, no siempre. ¿Por qué? Les explico. Si mi fuente de estrés, de agobio, es mi familia, y miren que cuando pasó lo del volcán, tuve un caso de una señora que se tuvo que llevar a sus dos padres, a los suegros y a un hermano, o sea, al final tenía un mogollón de gente viviendo en su casa y la señora estaba vuelta loca porque la casa era un caos total, todo el mundo mandaba, todo el mundo quería hacer y ella estaba vuelta loca y tenía un problema de ansiedad con eso. Y ella va a pedirme la baja. Yo le digo, ¿segura que tú quieres la baja? Si el problema es en tu casa y tu trabajo es donde estás distrayéndote, ¿de verdad quieres estar metida en el problema todo el tiempo? Entonces, a veces el trabajo es el momento en el cual lo que te ayuda a desconectar, lo que te ayuda a sentirte útil. Pero sí que hay circunstancias en las que, bien sea porque los síntomas son muy severos, bien sea por el trabajo que ejerce la persona, o por el tratamiento, tú tienes que dar una baja. Pero estas bajas siempre tienen que tratar de no ser muy largas, tienen que ser lo más cortas posible y siempre intentando que el paciente se reincorpore lo más posible a trabajar, lo más pronto, porque cuando nosotros nos sentimos útiles, o sea, los seres humanos debemos querer trabajar. Si no queremos trabajar, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser útiles. Inclusive Adán y Eva tenían una labor de trabajar en el huerto. Nosotros no estamos hechos para estar tirados en la cama viendo la tele. Vamos. Entonces, la idea de una baja laboral es tratar en la medida de lo posible, en el conjunto, entre los médicos y los pacientes, que no pasen las 6 semanas dependiendo de la evolución del paciente. ¿Qué ayuda me ofrece el sistema sanitario? Esa es otra pregunta frecuente. En La Palma sucede mucho que la gente no quiere ir a, a verse con un psicólogo porque desde que vean a María, que la conoce todos los llanos, entrar al consultorio del psicólogo Pepito Pérez, ya dicen María está loca. Entonces se entera
medio pueblo de Los Sauces se entera que María, la hija de Carmen, está yendo al psicólogo, no sé quién. Entonces me he topado con casos en que la gente se niega rotundamente a ir a un psicólogo, un psiquiatra, porque temen el estigma social. Fíjense, ustedes tienen derecho a la privacidad. O sea, las personas tienen derecho a la privacidad. Usted puede hablar en la confianza del médico, la enfermera, de su problema de salud en privacidad. Y ese médico no tiene por qué salir a decir, mira, Miguel Andri fue a la consulta y ya que no sabes, la mujer le está poniendo los cuernos y ese hombre está desesperado, se quiere suicidar, está súper mal. No, eso no ocurre así. A veces pensamos que sí ocurre, pero usted tiene derecho a la privacidad. Después, solamente hablar es el primer paso y puede ayudar muchísimo. Que las personas aclaren el síntoma y lo que tienen. Y luego están las alternativas terapéuticas, bien sean farmacológicas o no farmacológicas, que les puede ofrecer el sistema sanitario. Pero necesitamos que la persona busque ayuda. ¿Debo tratarme? Sí. Es importantísimo que se trate. Hay muchas alternativas terapéuticas. Yo les digo que son varios pasos, ¿vale? Entonces, una de las cosas es el tratamiento farmacológico, pero luego hay otras cosas asociadas al paciente, asociadas a la familia, a los amigos y otras cosas que están asociadas a medidas, digamos, no farmacológicas. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es lo que hacemos con el psicólogo, nos da herramientas para afrontar esas situaciones cuando se vuelvan a presentar antes de que se conviertan en un problema. Eh, el tratamiento farmacológico es individualizado y tiene que discutirlo con el médico de cabecera. Generalmente debemos recurrir a tranquilizantes o a antidepresivos. Y la gente cuando escuchamos tranquilizantes o ansiolíticos, la gente, sí, son tranquilizantes, son para relajarme, y sobre todo si tienen nombres como Tranquimacin, que suena a tranquilidad y son pastillitas chiquitititas. Sí, eso sí, pero cuando escuchamos antidepresivos, no, eso es loco, me cambia la personalidad, yo no voy a tomar eso es adictivo. Entonces, es muy importante que usted estudie y hable con su médico. De hecho, en el folleto hay algo que explica con referencia a esto. Y, hermanos, por favor, como hermanos de la iglesia adventista, no podemos nosotros ser partícipes de un mal tratamiento. Miguel Ángel lo decía esta mañana, nosotros estamos a favor de la medicina convencional. Cuando la hermana Elena dice de los medicamentos que son veneno, es porque en la época de la hermana Elena usaban veneno para tratar a las personas, usaban arsénico, láudano, cosas que de verdad eran venenos, eran tóxicas, pero no puedo decirle yo a un hermano, no se tome el antibiótico, no se haga la quimioterapia, porque eso es tratamiento nuevo y Dios ha ido revelándole a las personas, a los seres humanos ese conocimiento para que podamos seguir viviendo en este mundo con la enfermedad que hay. Igual son los medicamentos psicotrópicos. Miren, me tocó ver tristemente, o sea, en Venezuela vi una hermanita y miren que su final fue bastante triste. Ella, todo el mundo, no, para la atención, no tomes pastillas, tómate un diente de ajo. Porque en el Edén, Adán y Eva no tomaban pastillas. Pues no estamos en el Edén, ni sabemos que tenía el fruto de la vida eterna. Pero ella tenía eso de predicar que no se tomaran cosas. No sé si a esta otra hermana ella le dio su discurso, pero tuvimos una hermana que era esquizofrénica y ella decía, yo quiero dejar el tratamiento por el nombre de Dios, es el poder de Dios. Yo quiero dejar el tratamiento. Y nosotros le aconsejamos como médicos, obviamente, que no lo dejara, que Dios le había puesto a los médicos en su camino y tal. Pues lo dejó un año perdido de la vida de esa pobre mujer, loca, perdida, o sea, súper mal, ingresada, porque dejó el tratamiento. Y después a volver a incorporar tratamiento, a volver a la terapia, porque alguien le dijo que ella, como cristiana, no podía tomar ese tipo de medicación. Y les digo que esta hermana que predicaba esto, le dio COVID y se fue a otra ciudad, al monte, a buscar un jarabe que hacía alguien de plantas no sé cuál, y se intoxicó. Se intoxicó ella y el esposo con el jarabe. Se cargó el hígado. O sea, la señora con el jarabe de plantas se cargó el hígado y se murió. Y el señor estuvo en terapia intensiva. Lo que pasa es que él dijo, mira, es que el jarabe sabía fatal y yo me tomé una sola cucharada, pero ella dijo, yo sigo haciéndome mi tratamiento natural y se tomó 3 días o algo así.
al punto que acusaron al señor de envenenar a la señora. Y en realidad fue por una cosa que ella fue a buscarse una medicina natural, que no sabemos qué cosa tenía, pero la médico que la atendió nos dijo que olía a veneno, o sea, olía a permetrina, lo que usan para matar las garrapatas, y no sabemos qué podía tener esa cosa, porque fue algo que alguien le dio y le dijo eso. Entonces, fíjense hasta qué punto nosotros, con la idea de no consumir alimentos, medicinas tradicionales y consumir medicinas naturales, podemos hacernos más daño que bien. Eh, Hay psicoterapia, que ya les decía, o sea, el psicólogo ayuda mucho. Hay medicamentos herbales. Nosotros en la carrera no estudiamos terapia, herbología, ni nada de eso, así que yo de mi carrera no les voy a decir nada. Sí les puedo decir que, o sea, una tila, una manzanilla, una valeriana, a mí, por ejemplo, que no estoy habituada a usar medicamentos psicotrópicos, me ayuda a calmarme y a relajarme. Pero si usted, una persona en una crisis de pánico, le va a calmar la crisis de pánico con una tila, eso es como intentar apagar un incendio con un vasito de agua de este tamaño. O sea, yo voy a poder echarle muchos vasitos de agua, pero no voy a lograr lo que quiero. Entonces, hay casos en los que no hace nada la medicina natural en estos pacientes. Tenemos que usar medicación, ¿vale? Y tampoco hace nada las medidas no farmacológicas. O sea, ha estado yendo al psicólogo, no le ayuda, ha estado aplicando las terapias, no le ayuda y necesitamos recurrir a medicina, ¿no? La, la hierba de San Juan es una de las cosas que más usan para la depresión y es un medicamento que hay que usar con mucho cuidado. Nosotros, aunque no nos dieron herbología, fui hace poco a una charla donde decía de las medicinas naturales que toman las personas y las interacciones con otros medicamentos y casualmente esta medicina interviene con todo. O sea, de verdad. Si usted va a tomar hierba de San Juan, que no tome pero ni un paracetamol, porque la hierbita interviene con todo, hace efecto secundario con todos los demás fármacos. Entonces, es una cosa que no es muy recomendable que la gente tome. Por más que el herbolario en la tienda naturista se la recomiende. La terapia por animales. Fíjense que yo les he dicho, la gente tiende a descuidarse sobre todo ellos, después a los hijos, pero a los animales hay muy poca gente en depresión que descuide al animalito. Entonces se ha demostrado que las personas que tienen una mascota les puede ayudar. Usted puede desahogarse con el gatico, con el perrito, y el gatico y el perrito va y le lame la mano, le mueve la colita y no lo va a estar juzgando, lo quiere y lo ama y tal. Y usted, el hecho de cuidarlo, de sacarlo para que dé el paseo, esa responsabilidad ayuda a muchas personas. Pero si una persona no tiene el perrito y usted en pleno ataque de ansiedad y depresión le dice, vamos a comprarte un perrito, y la persona no quiere, no le hace ilusión, no se lo compre, ¿vale? Porque es una situación que le puede empeorar el estrés. No es una buena idea cuando estoy en pleno ataque de ansiedad comprarme el animalito para eso. Pero sí se ha visto que las personas que tienen mascotas pueden irles mejor. ¿Qué mascotas? Perros y gatos. O sea, un pececito no te va a ayudar mucho en el proceso y un caballo a lo mejor tampoco. Pero si tienes perritos y gatitos que son más pequeños, tienes más cuidado, los tienes que llevar, mover, los tienes que alimentar, tienden a tener manifestaciones más francas de afecto, pues puede ayudar. Y luego están las actividades relativas al paciente, de las cuales vamos a hablar un poquito aquí. Olvídese que eso es trabajo del médico, que eso es trabajo, que usted no va a hacer nada, que usted solamente se va a tomar los tranquimacines y esperar que le hagan efecto. Usted como paciente tiene responsabilidades. La primera es expresar el sufrimiento. Hoy en día, miren, nos publicamos en redes sociales qué comemos, con quién andamos, para dónde fuimos de vacaciones, cómo estoy vestida, cuánto me costó el vestido que me puse, pero cómo nos cuesta hablar de sentimientos. Y sobre todo en un mundo tan vacío, porque, o sea, a la gente le encanta publicar el postre con las flores, los pétalos y los no sé qué que se comió en el restaurante. Pero ¿cómo le cuesta decir, me sentí vacía? O sea, me comí ese postre y después fui y lo vomité porque tengo miedo de engordar. Eso no te lo dicen en las redes sociales, ¿no? Y eso sucede. Entonces, necesita la persona abrirse y hablar con un amigo, con un hermano de la iglesia, con su mejor amigo, con el compañero de clase, con el profesor que les cae bien, con el médico de cabecera que los atiende, que es muy guay, pero usted necesita
abrirse y expresar el sufrimiento que está pasando ahora. Buscar y aceptar ayuda. La persona, generalmente, hay personas que están viviendo esto y se ponen una máscara. O sea, en la casa se sienten fatal, pero al salir, una sonrisa y las personas no se dan cuenta. Pero si usted, hermano, está escuchando esto, ve el video después y siente que es para usted, busque ayuda. El sistema sanitario tiene muchos problemas que lamentablemente no podemos solucionar. Eso de que te den menos de 10 minutos para ver un paciente porque te anotan 40, 45 en una lista, es uno de ellos. Pero busque ayuda. Y si este médico no lo ayudó, hable con la enfermera y ayude con el otro, o hable con su mamá o con su hermano, pero busque ayuda. Procure mantenerse activo. O sea, trate en la medida de lo posible, mira, póngase metas realistas. Si de verdad me cuesta ducharme, yo no voy a decir, voy a ir a correr una maratón, voy a hacer la Transvulcana. Nada, o sea, su meta es, hoy me voy a levantar de la cama, hoy me voy a quitar el pijama, hoy me voy a duchar, hoy me voy a lavar los dientes. Pero poco a poco vaya subiendo el listón y vaya mejorando eso. Procura mantener una alimentación sana. Ya les decía yo, cuando comemos muchos ultra refinados, ultra procesados, mucho azúcar, nos cargamos la microbiota intestinal y no tenemos los neurotransmisores bien. Y eso nos hace querer comer más comida chatarra y sentirnos peor. Evita el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas. Las personas cuando están en estos procesos tienden a aumentar el consumo de sustancias que los adormecen para tontar los sentidos y no sentirse así de mal. Intente dormir las horas necesarias. Si está durmiendo de más, ponga el despertador. Si está durmiendo de menos, trate de aplicar las cosas que dijo Miguel André ayer. Afronte la causa, o sea, necesitamos reconocer cuál es el problema, mantenga una actitud positiva, evite el estrés innecesario. Esto es, si yo sé que a las 8 hay tráfico, no puedo tratar de salir y agarrar el tráfico de las 8. Salgo a las 7:30 para evitarme el tráfico, porque si yo me voy a las 8 voy a estresarme sobremanera. Entonces, a veces hay un estrés que nosotros podemos evitar, o sea, no salir a última hora, tener todo listo, mi ropa ya preparada del día anterior, para yo evitar andar estresado a última hora. Valore los afectos y luche por mantenerlos. Esto parece una tontería, pero las personas que están en estos procesos se tienden a pelear con su mamá porque su mamá les está diciendo que están, mira, te estoy viendo desmejorada, te estoy viendo que estás perdiendo peso, deberías buscar ayuda con el esposo, con la esposa, con el cónyuge, porque me da igual, o sea, ese aplanamiento efectivo. Entonces las personas tienen que tratar de cuidar esos afectos, de decir, mira, aunque sea mi mamá, no la voy a tener toda la vida, necesito no tratarla mal. Necesito que ella me apoye en estas circunstancias. Y lo que hice ayer de darle 4 gritos porque me preparó una tila fue una grosería. Entonces necesitamos nosotros cuidar esos afectos, porque aunque les parezca mentira, es una cosa que sucede. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a otra persona que tenga depresión? Como les digo, la depresión es una enfermedad difícil de entender y a veces nos resulta muy difícil saber qué hacer. A veces sabemos, mira, María está súper agobiada, la veo, es que ha perdido como 10 kilos, esa mujer le tiemblan las manos cada vez que viene a presentar el examen aquí o cada vez que viene a la asignatura, qué sé yo, de química, esa mujer parece que se va a desmayar, está blanca como esa pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo para ayudarla? Sí les digo, hermanos, que lo ideal es que la persona que ayude sea una persona en la que haya confianza. Generalmente el que está mejor en posición de ayudar suele ser un amigo cercano, suele ser un miembro de la familia, la pareja, pero a veces nosotros como cristianos tenemos una buena relación, por ejemplo, con un vecino, a veces en nuestro trabajo, el compañero. Entonces debemos primero no minimizar lo que está pasando, o sea, jamás le digas, pero ¿por qué estás triste si tú? No, decirle, mira, es normal, es más frecuente de lo que tú te imaginas, existen alternativas. Sé que ahora te sientes mal, pero la situación va a pasar. Ese tipo de conductas son mejores que decirle, ay, pero tú sí eres exagerada porque se te murió el gato, estás así llorando. No, nosotros necesitamos hacer empatía, demostrarle al paciente que lo que le pasa es real, existe, es grave,
pero también demostrarle que hay una salida. Eh, Necesitamos reconocer los síntomas, para eso pusimos todo lo que estaba anterior. Necesitamos ayudar a que la persona consulte y siga el tratamiento. Si yo a mi esposo, a mi mamá, logro llevarla al médico para que vaya, o sea, la convencí de que por fin fuera y le mando un tratamiento, yo puedo, mira, te tomaste la pastilla, te la tomaste hoy, miro la cajita, están llenas, la retiro de la farmacia, se la llevé. Nosotros necesitamos ayudar a eso. Apoyo. Nosotros podemos ayudar en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando la persona tiene mucha depresión y tiene la casa hecha un desastre, no podemos hacer todo. Necesitamos incentivar a esa persona que lo haga. Decirle, bueno, mira, Idemar, tú vas a lavar los platos. Tú lavas los platos y yo te paso la fregona, barro y monto la colada de la ropa. Pero necesitamos que esa persona algo. Pero podemos apoyarle en eso, a que limpie su entorno para que se sienta mejor. Mantener la distancia adecuada. Tampoco podemos sobreproteger, estar encima de esa persona todo el tiempo. Mira que tú, que esto, que esto, que esto, que esto, que esto, porque entonces la persona no se nos va a abrir y no nos va a decir las cosas. Entonces a veces hay que hablar y después distanciarnos un poquito para dejarle que esa persona eh, asimile la situación, ayudando a expresar las ideas de suicidio. Fíjese, el suicidio es una cosa que sigue siendo tabú. Inclusive en el ambiente sanitario nos cuesta mencionar la palabra suicidio. Y esto es algo que hay que indagar, preguntarle a la persona, ¿has pensado alguna vez en quitarte la vida? ¿Has pensado cómo hacerlo? No tengamos miedo de preguntarlo, sobre todo si es una persona llegada a nosotros, ¿vale? Porque a veces esa persona está pidiendo a gritos desde adentro que alguien se lo pregunte. Y esto es un síntoma grave. Si la persona ha pensado y sobre todo ya ha planificado cómo hacerlo, es un síntoma para ingreso, generalmente. Entonces es una cosa que si eso está pasando y la persona no quiere ir al centro de salud, debemos nosotros buscar ayuda. Bueno, pedir una consulta y decirle al médico de cabecera, mira, mi hermana está así, no quiere salir de casa y me ha dicho que ha pensado en esto y que lo ha planificado. A veces hay que organizar visitas a domicilio, a veces hay que hacer visitas telefónicas, otras cosas, pero es importantísimo hablar del tema. Y la otra cosa es cuidándose usted mismo. Cuando tenemos un familiar que ha sido diagnosticado de depresión, sobre todo que es alguien muy cercano, muy allegado, nosotros mismos tendemos a descuidarnos y a caer. También, esta mañana lo estábamos hablando en la comida, que a veces es muy agobiante tratar con personas enfermas y cuando esa persona es tan negativa, tan pesimista, yo la veo todos los días. Dígame si es una persona que yo cuido. O sea, por ejemplo, es mi madre, tiene, Dios me la cuide, una enfermedad terminal, está postrada en cama, yo soy su cuidadora, ella está en depresión, ella está todo el tiempo molesta con estos cambios de humor, me grita, me trata mal, tiene eso y yo soy el blanco de todo eso. Entonces, a veces nosotros tenemos que cuidarnos y aplicar estas cosas para nosotros mismos. Vale, vamos a hablar un poquito de ansiedad. Ya vamos mal de tiempo, pero lo más largo era lo de la depresión. Ya vamos a terminar. Miren, la ansiedad eh, es una respuesta fisiológica de los seres humanos. O sea, en el momento en que usted vivía en lo oscuro y había un incendio, usted tenía que salir corriendo, disparaba una respuesta que se llama respuesta de huida. Entonces, la ansiedad es lo que nos prepara a nosotros para salir corriendo si viene un tigre detrás de nosotros. ¿Qué pasa? Que nuestros problemas de hoy en día no son los mismos de hace 100 años. Ahora usted no tiene miedo de que un oso le entre a su casa. A lo mejor usted lo que tiene miedo es que entre un delincuente o le tiene miedo a su jefe o a su trabajo. Pero esa reacción que nos prepara para la huida es una reacción fisiológica. Así que ansiedad vamos a sentir cuando vamos al médico, cuando me van a sacar sangre, cuando tengo un examen, cuando voy a hacer unas oposiciones, cuando tengo que hablar en público, la vamos a sentir. El problema es cómo nosotros, o sea, cuando la ansiedad es un problema, cuando los síntomas son muy graves y desagradables, o sea, cuando no logro, mira, me tocaba dar una charla y me puse a hiperventilar de tal manera que me desmayé.
cuando los síntomas duran mucho tiempo, o sea, yo llevo 3 meses que las palpitaciones no me dejan vivir. Cuando ocurren con demasiada frecuencia, todos los días sufro de palpitaciones, nerviosismo, una sensación de que me voy a morir, no sé por qué. Si aparece ante situaciones que realmente no deberían ser estresantes, por ejemplo, voy a hacer la compra y cuando llego al súper y lo veo lleno, es que me tengo que ir porque no puedo. O si nos impiden hacer lo que queremos hacer. Yo me tocó ver una paciente que me armó un lío porque el Servicio Canario de Salud no tenía un neurocirujano en La Palma, que cómo era posible, tal. Bueno, y después del lío del neurocirujano en La Palma, lo que pasa es que la señora tenía miedo a volar en avión y a viajar en barco. Entonces ya no podía salir de La Palma, pues tenía miedo de los espacios cerrados y entonces moverse en coche, moverse en guagua, moverse en avión, moverse en barco, ella le causaba pánico. Y ese era el meollo, el verdadero problema de la señora. Entonces, hay actividades que deberían resultar normales y para ciertas personas son incapacitantes. Eso debemos verlo. ¿Cómo nos afecta la ansiedad? Principalmente la ansiedad es un problema de la mente, de lo que pensamos, ¿no? O sea, tenemos miedo de cosas imaginarias. No es que de verdad viene un tigre, no es que de verdad me va a dar un infarto, no es que de verdad mañana mi jefe me va a despedir. O sea, generalmente nos anticipamos a problemas y no, reaccionamos a sobremanera. Son pensamientos automáticos, vienen sin nosotros desearlo y a veces no, se vienen acompañados de imágenes horribles. Ah, sí, mi jefe me va a despedir, voy a quedarme sin trabajo, me voy a morir de hambre, mi esposo me va a dejar. Y bueno, por ahí nos vamos y hacemos un melodrama de cosas que están en nuestra cabeza solamente. Eh, Hace que evitemos hacer cosas, por ejemplo, tengo que ir a hacer la compra y no voy porque me da miedo ir al supermercado y verlo lleno de gente. Tengo que hablar con mi vecino porque su perro me mordió, me dañó las cosas y evito hacerlo porque me da ansiedad enfrentar el problema. O hacer cosas, lo típico. Reviso 15 veces si pasé la llave de la puerta. Reviso 10 veces si apagué el gas en la cocina. ¿Y cómo reacciona nuestro cuerpo? Pues los síntomas muy diversos. Ahí pueden ver que hay dificultad para concentrarse, tensión muscular, impaciencia, irritabilidad, fatiga, inquietud, ideas de fracaso, dolor de cabeza, alteraciones del sueño. La ansiedad es lo mismo, se manifiesta de muchas maneras posibles. Eh, Como les decía, hay muchos factores que desencadenan ansiedad. Pueden ser factores psíquicos o físicos. O sea, por ejemplo, si usted tuvo un accidente de coche y se quedó atascado 8 horas adentro del coche, es normal que usted después tenga miedo de subirse en un coche o de subirse en un ascensor. Si usted tenía un matrimonio de 25 años y de repente su pareja la dejó, pues es normal que usted tenga ansiedad de iniciar una nueva relación. Y bueno, existen algunas personas que son más vulnerables. Vamos a ver, esto es un círculo vicioso. Generalmente la ansiedad es por una situación de estrés. O sea, hay una cosa que me genera estrés, hablar con el vecino de que el perro hizo tal cosa, hablar con mi pareja de que está haciendo unas cosas que no me gusta, hablar con mi jefe, presentar el examen, que genera una respuesta exagerada, una secreción de adrenalina y desencadena esa respuesta de huida o lucha. Y generalmente está como esa imagen que está allí. Me afecta el cuerpo hace que yo, esos niveles altos de adrenalina, hacen que yo tenga pensamientos intrusivos que son negativos y afectan mi conducta. Tengo miedo de salir a la calle y que un ladrón me robe, me secuestre, me viole, me asesine. Entonces no salgo de mi casa. Y como no salgo de mi casa, cada vez pienso peor de lo que hay en la calle, ¿no? Porque no he estado saliendo. O lo típico, esas personas que no salgo si no es acompañada. Hasta que no venga mi mamá y me acompañe a hacer la compra, no voy a ningún lado. O hasta que no esté vacío el centro comercial, no voy. Entonces son un ciclo vicioso. Hay varios tipos de ansiedad patológica que no vamos a hablar hoy, pero bueno, en el folleto que les di hay varios. Está el trastorno de ansiedad generalizada, el de pánico, la agorafobia, el postraumático, el TOC, que son personas que tienen que hacer rituales porque piensan que si no algo malo va a pasar. ¿Y cómo controlamos la ansiedad? Pues básicamente hay 4 áreas en las que podemos tratar, que vamos a irlas viendo aquí. La primera, entender mejor la ansiedad, o sea, entender qué cosas me generan a mí, María Virginia, ansiedad.
Y una de las cosas que podemos hacer es llevar un diario de ansiedad, o sea, llevar un cuaderno. Hoy en la iglesia me tocó hablar con el pastor Misael y me puse muy nerviosa, entonces yo anoto. Hablar con Misael me da nervios. Ajá, entonces hoy iba cruzando la calle y un perro me ladró y me puse muy nerviosa. Ah, los perros también me dan nervios. Entonces, llevando un diario donde nosotros podamos identificar qué cosas me desencadenan la ansiedad para yo después afrontarlas y trabajarlas. Aprender técnicas de resolución de problemas. En el libro hay un folleto entero que habla de resolución de problemas. No sabemos cómo resolver los problemas y lo que hacemos es evitarlo. O sea, yo me discutí, casi me guindo de los pelos con la vecina del piso de enfrente y en vez de yo tratar de disculparme, pedí arreglar los problemas, yo lo que hago es que cuando abro la puerta y la veo que va a salir, cierro la puerta y no hablo con ella. Si la veo que está en el sitio, no entro. Entonces ya estoy evitando la situación, porque tarde o temprano voy a tener que hablar con ella porque vive en el mismo edificio, pero la gente va evitando la situación. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo afrontar los problemas y resolverlos. Y trabajar en el estilo de vida. O sea, sabemos que hoy hay estilos de vida estresantes, hay tráfico, hay problemas con los transportes, las carreteras no sirven, habemos mucha gente viviendo en la ciudad, pero hay maneras de nosotros afrontar eso. Me mudo a un sitio más relajado, me busco otro trabajo, me busco una cosa, una ficción, por ejemplo, me gusta la música, pues hago música, me gusta pintar, pues empiezo a pintar en casa. Aprender a manejar las situaciones de estrés, identificar esas situaciones y bueno, hay otras cosas. Hacer ejercicio ayuda tanto para la depresión como para la ansiedad. Comer bien, técnicas de relajación, ayudarnos a relajarnos. Y con técnicas de relajación no me refiero solamente al yoga ni nada de eso, porque lamentablemente ahora asociamos respiración y relajación con técnicas orientalistas. No es eso, ¿vale? Nosotros, la hermana Elena, cuando tenían los sanatorios aquellos de Loma Linda y Michigan, ya decían que el aire limpio, la luz solar, los paseos con la naturaleza eran buenos. Vale, vamos con el punto 2, reducir los síntomas físicos. Aquí aplica lo de aplicar técnicas para ayudarnos a relajar, o sea, identificar, estoy contracturada, necesito relajarme, respirar profundo, respirar controlada y distracción, o sea, tener cosas, mira, me voy al gimnasio, me voy a pasar el perro, otras cosas. Modificar los pensamientos relacionados con la ansiedad. Lo que les decía, la mayoría de la ansiedad es imaginaria, son temores imaginarios. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es modificar esos pensamientos. Me dan palpitaciones, me voy a morir de un infarto. No, ya me ha pasado antes, ya he ido al centro de salud, me han hecho electros y no me he muerto de un infarto. Pues entonces, modificar esos pensamientos intrusivos. Cambiar comportamientos relacionados a la ansiedad. Reconocer esos temores y hacerle frente, como ya les dije, ponernos metas pequeñas y realizables. O sea, nosotros necesitamos, mira, hoy la meta es que voy a ir al súper sola. Siempre voy acompañado, hoy voy a ir sola. Afrontar situaciones. O sea, si el problema es hay una persona con la que no quiero hablar, hoy voy a ir a hablar con esa persona. Evitar conductas de seguridad. Conductas de seguridad es por ejemplo, si yo tengo miedo a montarme en el coche, salgo 2 horas antes, pero me voy caminando. Evito montarme en un coche. Entonces, las conductas de seguridad son conductas que adoptamos para evitar afrontar la situación que me da ansiedad. Porque si yo evito esas situaciones, estoy empeorando el problema. Probar sus sentimientos de ansiedad, o sea, y indagar hasta qué punto puedo yo llegar sin desencadenarlo, hasta qué punto yo puedo experimentar esto y no me va a suceder nada mal. Y bueno, entender que mientras más evito algo, peor será. Otras consideraciones, pues hay que evitar, si usted sufre de ansiedad, evite consumir sustancias estimulantes. Eso empeora la sensación de nerviosismo. A mí me han tocado niños en la consulta de pediatría y dicen, ay, doctora, es que yo no sé qué le pasa a la niña, se queja que tiene el corazón acelerado. Era Navidad. Y yo le pregunto, ¿ha comido algo? No, chocolate. Pero como le regalaron una caja de bombones, pues se comió una caja de bombones. Obviamente, esa cantidad de chocolate le tenía a la niña palpitaciones. Era el chocolate lo que le tenía esa situación. Entonces, algunas sustancias estimulantes van a empeorar esos síntomas de ansiedad. Y por supuesto, muy importante el apoyo familiar en estas circunstancias. Bueno,
Ya esta creo que es la última diapositiva. Había muchísimos versículos que podía haber elegido aquí para compartir con ustedes, porque la Biblia está llena de consejos para que carguemos los problemas en Cristo y no en nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar, Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Algunos dicen, cuida tu mente, porque de él mana la vida. Nosotros necesitamos tener una salud mental sana, trabajarla para estar lo mejor posible, porque de ahí mana nuestra relación con Dios. Y Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi victoria. Así que, hermanos, no importa si usted está pasando por una situación de esta o algún familiar, nosotros tenemos que tener presente que Dios está allí disponible y que nosotros podemos recurrir a Él. Pero además necesitamos buscar ayuda, por lo que les decía antes. Bueno, si tienen alguna pregunta, rapidito, aquí la cosa se prolongó, pero si tienen preguntas. Mencionaste el ejercicio, mencionaste la naturaleza, cosas que nos pueden ayudar, digamos, a soltar ese estrés y esa ansiedad. Y la pregunta mía es qué proporción deberíamos tener entre trabajo y, por ejemplo, una actividad que me ayuda a mejorar la... Eso no te lo puedo decir yo, porque es que va a depender de tu trabajo. Tú no le puedes decir al jefe, jefe, mire, yo fui a una charla de ansiedad y ya yo no le voy a trabajar 8 horas, yo le voy a trabajar 4 y me tiene que pagar lo mismo, porque es que mis gastos son muchos, ¿no? Nosotros necesitamos adaptar nuestro tiempo. Si mi trabajo me quita 8 horas diarias o 40 horas semanales, yo tengo que sacar tiempo del que tengo para hacer actividades. Pero a Mar le gusta correr, a Miguel Andrés le gusta hacer pesas, a ti te gusta pintar y a ella le gusta escuchar música. Entonces las actividades no son las mismas para cada quien. Sí que cuando hacemos ejercicio, y en el libro hay una guía de cómo hacer ejercicios para calmar la ansiedad y la depresión, es bueno que sean ejercicios en los cuales yo no pueda pensar. Si yo tengo que hacer una serie de ejercicios, estoy nadando, es más difícil que yo empiece a pensar en cosas que me agobian a que si voy caminando. A veces voy caminando con el perrito y pensando en todo el trabajo que tengo en la oficina o las cosas que tengo que hacer en casa. Entonces, a veces hay que saber elegir los ejercicios. Y luego tienes que hay personas que te dicen, mira, yo jamás en la vida he hecho ejercicio o vivo en un sitio súper peligroso, no puedo salir de noche